Leer te da más. Con Paulo Cosín. Igual que el soldado que mata al enemigo en las guerras, los gánsteres no se arrepienten de sus actos, pues los juzgan desde su propia moral. Esto es lo que John, uno de los informantes italoamericanos implicados en los negocios sucios de la mafia, le confesó a William Riley Barnett antes de que éste publicara su primera novela, El pequeño César, en 1929. Barnett, en la época de la ley seca que duró de 1920 a 1933, se trasladó a Chicago en búsqueda de inspiración. Y vaya si la encontró. El pequeño César fue tan bien acogida que se adaptó al cine y lo catapultó a la fama en Hollywood. Esa novela, según consideran los expertos, fue la que inauguró un nuevo género literario, las Crook Stories, es decir, un nuevo tipo de relato policial en el que los protagonistas, que están fuera de la ley, hablan y actúan desde su propio mundo y hacen de su propia moral una moral alternativa a la oficial. Para escribirla, observó el comportamiento de las bandas de gángsters que en esa época se repartían el control de los barrios de la principal ciudad del crimen. Entre ellas se encontraban la banda de Sam Cardinelli y la de Al Capone. La autobiografía de Eliot Ness, publicada en 1957 y llevada al cine en 1987 por Brian De Palma como Los Intocables de Eliot Ness, refleja la corrupción de la policía y la dificultad de reducir a los gángsters. Me encanta la escena final en la que un periodista le pregunta a Ness que a qué se va a dedicar cuando finalice la ley seca. Y él contesta, me tomaré una copa. Quizás es una manera del guionista de mostrar su punto de vista sobre la violencia a la que había conducido la prohibición. Volviendo al tal John, el confidente de Barnett, obviamente no había oído hablar del estrés postraumático ni había estado en hospitales de veteranos de guerra. Eso está claro, pues esa dureza y falta de sensibilidad a la hora de matar no es que sea propia de los gángsters, como nos muestra el cine o la ficción, sino de psicópatas. Pero es justo ese carácter lo que hace atractivas esas historias, como las historias de venganza para restablecer la justicia que ya vimos en los episodios anteriores. Ese empuje de la venganza justiciera del que tampoco puede librarse el impecable Eliot Ness. Jane Addams, que nos está acompañando en los últimos 2 episodios, después de su estancia en La Haya durante la Primera Guerra Mundial, recibió la visita de varios corresponsales de guerra de los que decía: acudieron en mi ayuda, escribiendo sobre el abrumador olor a éter que precedía a ciertos ataques alemanes, sobre el hecho de que los soldados ingleses sabían cuándo se iba a ordenar una carga a la bayoneta, porque se distribuían raciones de ron a lo largo de las trincheras. Eso fue porque antes había dicho que, según las notas que tenía con declaraciones de soldados, con nombres y fechas, muchos soldados estaban lejos de entusiasmarse con la lucha real como método para resolver las dificultades internacionales. Para muchos de ellos, la guerra era mucho más anacrónica que para los ancianos estadistas, principales responsables de la presencia de los soldados en las trincheras. A muchos soldados les resultaba difícil cargar con la bayoneta, entrar en una lucha cuerpo a cuerpo, de no ser porque les habían estimulado. A los soldados ingleses les habían dado ron antes de cargar, a los alemanes éter, y había oído decir que los franceses usaban absenta. Claro que recibió muchas críticas y fue silenciada por supuestamente haber difamado y menospreciado el valor de los soldados, que eran considerados los héroes de la patria. Así que esa moral del soldado que le permite matar con la bayoneta cuerpo a cuerpo en una guerra de trincheras, dudo mucho que sea tal como lo explicaba ese confidente al autor de El pequeño César. La que no dejaba de luchar, ahora en otro tipo de guerras, era Addams. También se enfrentó a la corrupción, en una ocasión con un concejal cuya integridad estaba notoriamente cuestionada. Nos relata que le sorprendió que un hombre de la localidad le diera este consejo. Un concejal así nunca podrá ser derrotado, salvo por un candidato que haya crecido en el barrio y tenga una larga experiencia en una banda de barrio. Y nos cuenta que con el tiempo aprendió lo que le había querido decir este hombre, y lo explicaba así. El líder de una banda de chicos adquiere su prestigio en gran medida gracias a su poder para obtener favores para sus seguidores. Descubre el callejón en el que pueden jugar una partida de dados sin ser molestados porque el policía está dispuesto a fingir que no los ve.
Más tarde encuentra las salas de billar en las que los menores pueden reunirse, sin ser molestados desafiando la ley. Los salones en los que se vende licor a los menores fácilmente y de buena gana. O los lugares de juego que están protegidos por influencias oscuras, pero poderosas. Cuando él y sus seguidores son votantes, y se presenta a las elecciones, solo tiene que dar un paso más para extender el mismo tipo de protección a todos los hombres que le son fieles. Tendrán privilegios especiales de todo tipo, otorgados a través de su generosidad, y él será capaz de protegerlos de las operaciones de cualquier ley que pueda resultar inconveniente para ellos. Se limita a continuar a mayor escala el excelente entrenamiento que tuvo en la banda, y sigue utilizando esos viejos motivos humanos, el afecto personal, el deseo de favores, el miedo al ridículo y la lealtad a los camaradas. La corrupción sigue siempre ese mismo patrón de intercambio de favores y dinero. Conocer cómo era en esa época es una buena manera de identificarla en los tiempos actuales. Adam nos dice: El que desde niño crece sin la oportunidad de poner en práctica tales nociones de justicia, que se pueden aprender desde el juego, no sentirá indignación por la injusticia social cuando sea mayor. Pero nos encontramos con familias de campesinos calabreses y sicilianos, o napolitanos de barrios obreros, que han emigrado a Chicago para ganar dinero. Muy pocos saben leer. Los hijos de 12 o 13 años son potenciales asalariados, y a las niñas ya les buscan un marido. Hay poco interés de los padres, por tanto, de mantener a los hijos en la escuela. Todo lo cual lleva a que, al hombre más rico del barrio, sin saber leer ni escribir, ni siquiera italiano, pero cuya astucia y afán de lucro combinados con la credulidad y la ignorancia de sus compatriotas, le ha sido posible amasar su gran fortuna. Creo que te puedes hacer una idea. Pues seguro que ya has visto El Padrino, de Francis Ford Coppola. No en vano es una de las películas más populares sobre gángsters y, según dicen, uno de los pocos casos en los que la película es mejor que el libro en el que está inspirada. Su autor, Mario Puzo, quien también firmó los guiones del Padrino, se basó en la familia siciliana de los Mortillaro. Hay otra película que refleja muy bien esa época, y es Érase una vez en América, dirigida por Sergio Leone en 1984, cuya historia transcurre entre 1920 y 1968 en Nueva York, otra de las ciudades donde las mafias se desarrollaron con más fuerza y extensión. Bueno, pues aquí me encuentro yo pensando que quizás tienen razón. ¿Para qué saber leer y escribir? ¿Para qué seguir las normas? ¿Indignarse ante la injusticia y la corrupción? Si podemos alcanzar una buena posición siguiendo esas estrategias de favoritismo, extorsión, de manipulación y de chantaje. ¿No es eso lo que vemos hasta el punto de que ha dejado de indignarnos? ¿Será entonces verdad que leer te da más?